Jo crec que la millor manera de compartir amb vosaltres aquest sentit d'ajuda de lo devocional amb el mestre per intentar amb la impermanència avançar és llegir unes quantes paraules i una ensenyança de Tulku Urgyen Rinpoche. Els mestres es caracteritzen per repetir el que han après dels seus mestres, no per inventar-se coses. Les paraules de Tulku Urgyen Rinpoche les va treure dels seus mestres i els seus mestres les van treure dels seus mestres i així fins a les persones d'alta significació com pot ser Padmasambhava o el mateix Buda, etc. Aleshores us llegeixo aquest material llegit, que ara l'escoltareu només, després us el facilitaré, us l'enviaré perquè el pugueu tenir d'alguna forma com per poder-ho llegir, perquè ara és escoltar i la cosa té un nivell de molt alta profunditat, amb la qual cosa, quedeu amb el que pugueu, però sobretot recolliu aquesta acció de... repeteixo el que ell diu. Vale? L'article m'ha arribat fa poc, me'l va traduir la Pema, i és El espacio iluminado por el sol, de Tulku Urgyen Rinpoche. ¿Cuál es el verdadero propósito de la meditación? ¿Cuál es la diferencia entre una experiencia iluminada y la iluminación? ¿Qué relación tiene el estado despierto con nuestra conciencia? Cuando, tras una sesión intensa de meditación o de manera inesperada, se experimenta un estado mental totalmente desnudo. ¿Cómo proceder? ¿Cuál es el verdadero progreso para un meditador y cuál es el principal catalizador para el progreso? Encontrarás las respuestas a todas estas preguntas en las siguientes enseñanzas de Tulku Urgyen Rinpoche. La práctica budista implica 3 pasos conocidos como el entendimiento intelectual, la experiencia y la realización o logro. El entendimiento intelectual ocurre cuando, por ejemplo, escuchamos que el vacío, es decir, la cognición vacía, es nuestra naturaleza. A la idea que nos surge de ello se le llama entendimiento. En el caso de la experiencia se nos indica cómo reconocer el vacío de manera que podamos ver exactamente cómo es esta cognición vacía. Tenemos una probada de ello, quizás un mero atisbo, pero no obstante es una experiencia a la que se le denomina reconocer la esencia de la mente. Esto es lo que significa la palabra experiencia en este contexto. Cuando a un atisbo le sigue el entrenamiento en reconocer una y otra vez la naturaleza de la mente y evitar dejarse llevar por los pensamientos, poco a poco nos acostumbramos más y más a esta experiencia. En este caso, el reconocer la naturaleza vacía nos desvincula de su expresión. La corriente del pensamiento es ilusoria. Cada vez que la expresión se disuelve de vuelta en el estado de conciencia pura, se progresa. Y de esta manera, eventualmente se da el logro o realización. El logro definitivo es cuando la ilusión o visión errónea colapsa por completo y el pensamiento conceptual no surge más. Los pensamientos son como nubes y pueden desaparecer al igual que las nubes cuando se dispersan en el espacio. La expresión, es decir, los pensamientos son como nubes, mientras que el estado iluminado es como el espacio, iluminado propiamente por el sol. Utilizo la metáfora del espacio iluminado por el sol para ilustrar que el espacio y la conciencia son indivisibles. Uno no puede lograr o crear el espacio iluminado por el sol. No podemos empujar las nubes para que desaparezcan, pero sí podemos permitir que las nubes de pensamientos se disuelvan gradualmente, hasta que finalmente todas las nubes hayan desaparecido. El logro definitivo ocurre cuando no queda rastro alguno de las capas de nubes. No se trata de tener que decidir, odio estos pensamientos, yo solo quiero el estado despierto, debo iluminarme. Este tipo de aferramientos y aversión nunca darán pie a la iluminación.
El solo hecho de permitir que se aquiete la expresión de la actividad cognitiva una y otra vez hará que los momentos genuinos de iluminación empiecen a durar más, de forma automática y natural. Cuando no hay pensamiento alguno, eres un Buda. En ese momento, el estado libre de pensamientos se da sin esfuerzo, así como la capacidad de beneficiar a todos los seres. Pero mientras llega ese momento, no ayuda creer que eres un Buda. Escuchar esta explicación es solo tener una idea. Entendemos intelectualmente que el vacío está vacío y no obstante es cognoscente. Y que estos dos aspectos son indivisibles. Es como ir a una comida de un buffet en el que no probamos nada. Simplemente tenemos la visita guiada y una explicación de los diferentes platillos. Esto es una comida india, esto es una comida china, por allá está la comida francesa. Si no comemos nada, nuestro conocimiento de la comida, es un entendimiento meramente intelectual. Cuando finalmente pones la comida en tu boca, tienes una experiencia. Cuando tu estómago está lleno, eso es el logro o realización. El logro es el colapso total y permanente de la confusión. La condición vacía es nuestra naturaleza. No podemos separar un aspecto de ella del otro. Vacío significa no haber sido creado a partir de algo. Nuestra naturaleza siempre ha sido de esta manera. No obstante, el tiempo, que es vacío, tiene la capacidad de conocer, de experimentar, de percibir. No es difícil entender esto. Entender teóricamente que esta cognición vacía es la naturaleza búdica, la conciencia que existe por sí misma. No es difícil. Pero dejarlo así es igual que solo mirar el buffet y no comer nada. Escuchar acerca de la naturaleza búdica, pero nunca llevar este saber a la propia experiencia, no ayuda en absoluto. Es como quedarse con hambre. Una vez que ponemos la comida en nuestra boca, descubriremos a qué sabe la comida. Esto ilustra la línea que divide una idea de una experiencia. De la misma manera, si tenemos un entendimiento correcto, en el momento en el que pongamos en práctica lo que nuestro maestro nos enseña, reconoceremos nuestra naturaleza. Se llama vacío al hecho de que no hay ninguna entidad que se pueda ver, a la capacidad para saber que la esencia de la mente está vacía. A eso se le llama conciencia. Si existiera solo un espacio blanco, vacío, ¿qué y quién sabría que está en blanco, vacío o que no hay nada? No habría conciencia de ello. Estos dos aspectos de vacío y conciencia son indivisibles. Esto se hace obvio a nosotros en el momento preciso en el que miramos. Ya no está oculto. Entonces deja de ser una mera idea intelectual de cómo es el vacío y se convierte en una parte de nuestra experiencia. En este momento es cuando realmente iniciamos el entrenamiento meditativo. Antes decía, cuando te fusionas con la esencia de tu maestro es cuando empieza el proceso meditativo. A esto le llamamos entendimiento meditativo, pero en realidad no es un acto de meditación en el sentido general de la palabra. No hay algo como vaciar la esencia de la mente al intentar mantener un estado vacío impuesto de forma artificial. ¿Por qué? Porque la esencia de la mente ya está vacía. De la misma manera, no necesitamos hacer que esta esencia vacía sea consciente. Lo único que necesitamos hacer es dejarla tal como es. De hecho, no hay nada que hacer, nada en absoluto, y por lo tanto no podemos llamar a esto una acción o meditar. Hay un reconocimiento inicial de que de ahí en adelante no necesitamos ser inteligentes al respecto, ni intentar mejorarlo de ninguna manera. Simplemente deja ser como es de forma natural. Y a eso se le llama meditación, o de manera más precisa, no meditación. Lo que es crucial es no distraerse ni tan solo un instante. Una vez que el reconocimiento tiene lugar,
la no meditación sin distracción es el punto clave de la práctica. Distraerse quiere decir que una vez que la atención vacila y se pierde, tienen lugar pensamientos y emociones. La distracción es el regreso de todo este tipo de pensamientos y cuando se pierde la continuidad de la conciencia no dual. El entrenamiento consiste en simplemente volver a reconocer. Una vez que tiene lugar el reconocimiento, no hay nada más que hacer. Simplemente deja que la esencia de la mente sea. Así es como las nubes que cubren el cielo gradualmente se disuelven. El estado supremo está completamente libre de todo oscurecimiento, como un momento breve de reconocimiento. No obstante, en este aún hay la tendencia de que los oscurecimientos vuelvan. El estado de logro o realización, es decir, la completa iluminación, implica que la capa de nubes nunca podrá volver. Sus causas se han eliminado por completo y de forma permanente. Cuando las nubes desaparecen, ¿qué otra cosa podría cubrir el sol? Eso es el logro supremo o final, cuando solo hay luz del sol brillante y pura, a través del espacio sin una sola nube. En otras palabras, todo lo que debía ser actualizado ya está presente. Nosotros no creamos el espacio vacío y los brillantes rayos del sol. Siempre han estado ahí y están completamente actualizados cuando se elimina la capa de nubes. Por favor, entiende que hay 3 pasos: reconocer, entrenar y lograr la estabilidad. Vuelvo a leer. Por favor, entiende que hay 3 pasos: reconocer, entrenar y estabilizar. El primero de estos pasos, el reconocer, es como adquirir la semilla de una flor. Una vez que está en tus manos y reconoces que es una flor, la puedes plantar y cultivar. Cuando ha madurado por completo, las flores se abrirán, pero las semillas requieren para ello de las condiciones adecuadas. No obstante, primero debemos reconocer que de hecho se trata de la semilla de una flor. De la misma manera, la conciencia desnuda que ha señalado tu maestro se debe reconocer como tu propia naturaleza. Este reconocimiento debe nutrirse con las condiciones adecuadas. Para cultivar una semilla se le debe proporcionar calidez, humedad, etc. Entonces, con certeza que crecerá. De la misma manera, una vez que la reconocemos, debemos entrenar en este estado natural. El breve momento de reconocimiento necesita repetirse muchas veces. Como apoyo a este entrenamiento, desarrollamos la devoción a los seres iluminados y la compasión hacia los seres no iluminados. Preciosa expresión, la vuelvo a leer. Como apoyo a este entrenamiento, debemos desarrollar la devoción a los seres iluminados y la compasión a los seres no iluminados. La devoción y la compasión son una panacea universal, la técnica suficiente por excelencia. Hay una famosa cita que dice: en el momento de amor, la naturaleza del vacío surge desnuda. Tanto la compasión como la devoción están incluidas en el amor que aquí se menciona. Entrenar consiste en breves momentos de reconocimiento que se repiten muchas veces y que se apoyan en la devoción y la compasión. Además, existen prácticas conocidas como las etapas de desarrollo y compleción que pertenecen a la práctica de la sadhana. Todas estas prácticas facilitan que no haya distracción. Entrenarse repetidamente en la ausencia de distracción es la manera de progresar en la práctica de la naturaleza de la mente. Es un poquito más extenso, pero es mucho contenido para solamente escuchar. Os lo enviaré completo para que lo podáis leer una y otra vez y de alguna forma que las palabras de Tulku Urgyen Rinpoche puedan ilustrar, puedan inspirar al trabajo.